Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar una vez más por este medio y agradecer a Dios que me permite poder traerles esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo quisiera y deseo que esta palabra pueda servirles mucho, como lo ha hecho en mi vida, en mi familia. Y quisiera que ustedes tomaran este alimento, como dice el Señor, ya para un crecimiento, para llegar a una madurez espiritual, a la altura del varón perfecto, como el Señor quiere que cada uno de nosotros vayamos creciendo. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por la enseñanza, por los cuidados, porque tú, Señor, nunca has dejado a tu pueblo solo desde que lo llamaste, Señor, a esa tierra hermosa, a esa tierra prometida. Tú, Señor, les diste tu palabra, les diste tus consejos, les diste tus promesas. También, Señor, sobre todo, tus mandamientos, para que ellos pudieran fundamentar, Señor, su fe, para que ellos pudieran afirmar su fe y llegar a ser esa nación próspera y bendecida a lo cual ellos fueron llamados por ti. Ahora tú nos das esa bendición. Tomamos tus consejos, tomamos, Señor, tu instrucción, tomamos tu palabra. Y te agradecemos porque tú nos la vas dando, Señor, día con día, como ese alimento material que llega a nuestros cuerpos. Nos la vas dando, Señor, y nos va nutriendo. Gracias por ello. En tu nombre, Señor, iniciamos esta palabra. Amén. Bien, mis hermanos, mi familia amada, hoy vamos a hablar sobre la palabra. Y pusimos como título al tema del día de hoy, palabras que iluminan, palabras que dan luz. Las palabras que iluminan y las palabras que dan luz son palabras que pueden guiar tu vida y pueden alumbrarte en tu diario caminar. Hoy vamos a hablar de esas palabras que iluminan, que son las palabras que Dios nos da, los consejos, los mandamientos, las promesas que Dios nos da día con día. Quiero que leamos el Salmo 1. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 4. El salmista pudo entender cuál era el propósito de Dios con relación a la palabra que Él había dado a su pueblo. Muchos años antes de haber sido escrito este salmo, Dios había dado a su pueblo palabra, había dado mandamientos, enseñanzas. Y el salmista lo había ya entendido y lo había vivido y lo había experimentado de tal manera que él comienza a escribir en base a su experiencia y a sus vivencias este hermoso salmo, que es el Salmo número 1.
Quiero que lo leas conmigo. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así, chequemos bien este último versículo que vamos a leer. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Qué manera tan hermosa de entender, hermanos, el propósito de Dios para su pueblo con relación a los mandamientos que les había dado desde un principio. Qué manera de expresarlo, de dejarlo escrito, hermanos, para bendición de nuestras vidas, y que ahora nosotros podamos entender que podemos ser bienaventurados, que podemos ser hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, bienaventurados, porque no andamos en camino o en consejo de malos, y que estamos cada día esforzándonos para no estar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a llegar al punto en el cual realmente nosotros seamos bienaventurados? Yo te quiero preguntar, mi hermano, mi hermana, amigo que estás escuchando, joven, adolescente, adulto mayor, te quiero preguntar, ¿quieres ser bienaventurado? Ahí donde estás tú puedes decir y declarar y abrir tu boca, porque tienes que ir, hermano, entendiendo que abrir nuestra boca y declarar lo que queremos, Dios lo escucha y Dios concede las peticiones de tu corazón. Y tienes que decir: yo quiero ser un varón, una mujer bienaventurada, bienaventurado. Quiero serlo. Quiero ser bienaventurado. Bienaventurado quiere ser más que bendecido, doble, triplemente bendecido. Un hombre, una mujer que siempre camina en bendiciones, no en maldición, sino en bendición. Que camina en prosperidad, que camina en abundancia, hermanos, de bienes espirituales, de una fe creciente, de un estado de ánimo lleno de paz, de seguridad, que aún en medio de la tribulación hay seguridad, confianza y hay paz. ¿Cómo podemos ser varones, mujeres, una iglesia, una familia? Quiero comenzar de ahí. ¿Cómo puedo llegar a ser una persona, o una familia, o una iglesia, o un pueblo, una nación bienaventurado? Deleitándote en su ley. En la ley del Señor debe de estar tu deleite. Deleitarte en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que te debe de saber bien. Te debe de dar un sabor espiritual agradable. No me quiero adelantar, pero muchas personas piensan y dicen que el cristianismo, o no vienen al cristianismo porque es una vida de prohibiciones, que la Biblia nos prohíbe todo, que no te dejan hacer nada. ¿Y qué mal haces, hermano, amigo, si tienes hijos? Porque acabo de escuchar que hay personas, lamentablemente personas, que aún conociendo la palabra de Dios, le dicen a la esposa o le dicen al esposo: no limites a nuestros hijos. No les digas que tienen que estar yendo a la iglesia, no les digas que tienen que estar buscando a Dios, no les digas que tienen que orar, no les digas que tienen que hacer cosas de la iglesia. Déjalos en libertad, que ellos hagan lo que ellos más quieren hacer. ¿Y sabes qué es lo que normalmente más quieren hacer en este tiempo los jóvenes? Vivir una vida liberal, sin límites, sin que haya algo que los detenga. Es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Y ellos quieren hacer lo que les venga a la mente. Y hermano, y el Señor dice: ¿quieres ser bienaventurado? Deleítate en mis palabras, deleítate en las enseñanzas, en concreto en la palabra que hay, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Deleítate en ella, y agrega: y en esta ley y en estas palabras medita
de día y de noche. Qué poderosa es la palabra, hermano. La palabra tiene un poder extraordinario. Mira, te voy a platicar una historia y si la checas con detalle, verás que no te estoy mintiendo. Una historia que sucedió en los años de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial. Unos años antes de que iniciara esta guerra, la más terrible y la más sangrienta, y en la que más vidas se han perdido, antes de que iniciara esta guerra, un hombre que llevó por nombre Adolfo Hitler, nacido en Austria pero radicado en Alemania, quiso ser pintor, quiso ser artista. Él tenía un anhelo muy grande en su vida de poder lograr, de poder llegar a ser como aquellos grandes pintores, como aquellos grandes hombres artistas que eran reconocidos a nivel mundial, después de muchos siglos de haber creado sus obras, o de algunos siglos de haber creado sus obras. Y este hombre llamado, o que se llamó Adolfo Hitler, no tuvo éxito en esa parte, en ese deseo que él tenía en su corazón. Lo desecharon de las escuelas de arte. Él no era una persona, fíjate, no tenía dinero, no era rico. No venía de una familia de la realeza austriaca o de la realeza alemana, no tenía dinero. Era un simple hombre que quería ser un artista, un pintor, y no tenía las facilidades de entrar a las grandes escuelas de arte. Y lo desechaban, de donde él iba no lo dejaban entrar. No puedes entrar, no estás capacitado para entrar. Y este hombre, decepcionado, se alejó del arte. Dejó a un lado el deseo de ser un gran artista. Y pensó en algo. Y comenzó a dejar que los malos pensamientos del enemigo de nuestras vidas y de la creación de Dios entraran en su mente y entraran en lo más profundo de su corazón. Y comenzó él a generar un odio tremendo contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío que habitaba en Europa y en todo el mundo. Y comenzó a dejar que en su corazón creciera ese odio. ¿Y sabes qué comenzó? A hablar y hablar y hablar. Dejó a un lado el deseo de ser artista y se convirtió en un orador. No tenía dinero. No tenía, inclusive estuvo en la cárcel, salió de la cárcel y se convirtió en un gran orador. Y comenzaba a hablar en los restaurantes, en los bares, en las calles, y comenzaba a hablar a la gente. ¿Y sabes qué? Llegó a ser tan poderosa su palabra de convencimiento que convenció, hermanos, a Alemania y a todo el pueblo de Alemania que ellos podían ser la raza suprema. Y siguió hablando y cada día se convertía más en un fuerte orador. Hablaba frente a las grandes multitudes, hermanos, y lo aplaudían, lo ovacionaban, porque en ese momento él estaba siendo utilizado como un instrumento de muerte, porque hay palabras que iluminan, pero también hay palabras que destruyen, hay palabras que matan, hay palabras que llevan a la destrucción. Y ese hombre, sus palabras que salían de su boca eran palabras destructivas, pero era tan fuerte la palabra que la gente creyó que él podía hacer de Alemania la nación más poderosa del mundo y la raza suprema. Y comenzó después a dirigir su odio hacia el pueblo de Israel y logró hacer, hermanos, la masacre más grande que se ha presentado en la humanidad. Comenzar a querer exterminar al pueblo de Dios. Y todo fue por la palabra. Hay mucha gente que está siendo rodeada en estos momentos por gran cantidad de cuestiones que nos presenta la sociedad, que el enemigo, lo voy a decir como es, que el mismo diablo está presentando frente a la sociedad, en especial frente a la juventud, y comienzan a creer todas esas palabras, comienzan a creer todas esas cosas que escuchan y comienzan a decir eso es verdad, y lo que dicen los cristianos o lo que la palabra o lo que dice la Biblia, eso no tiene sentido. Mejor vamos a ir o a dejarnos conducir por todas estas enseñanzas de odio, por todas estas enseñanzas de liberalismo, por todas estas enseñanzas de desenfreno, y comienzan a generar en su vida, hermanos, algo malo. Y por eso el salmista hablaba de que teníamos que deleitarnos
en esa ley y meditar en ellas de día y de noche en su palabra para poder lograr ser bienaventurados. Vivimos en un tiempo donde las voces del mundo, de muchas personas, hermanos, no solo compiten porque les pongamos atención, no solo quieren que tú les pongas atención, sino esas voces quieren que tú hagas lo que ellos te dicen que debes de hacer. Y son voces equivocadas, palabras que destruyen, no palabras que iluminan, no palabras que dan vida, no palabras de perdón, sino palabras que destruyen, que odian, que llevan al odio. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos caminando, a quién estamos escuchando. Esta sería la siguiente pregunta. ¿A quién estamos escuchando? Amigo, hermano, ¿a quién estás escuchando? ¿Escuchas a Dios en su palabra? ¿Meditas en ella de día y de noche? ¿Te deleitas en su palabra? ¿La escuchas? ¿O estás escuchando las mil y unas voces que se presentan alrededor nuestro en nuestras sociedades? ¿Hacia dónde estás caminando? La invitación en esta hora, hermano, es que tú camines hacia una vida de bendición, hacia una vida de bienaventuranzas. Dice Hebreos 4:12, vamos a leerlo. Dale lectura conmigo. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate bien, mi hermano, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No podemos andar por ahí diciendo que no sabemos qué hacer. Esas no son palabras que debemos utilizar como pueblo de Dios. No podemos decir es que no sé qué hacer, sí sabemos qué hacer. Es ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en estos tiempos es viva y es eficaz. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, hermanos, no tiene alteraciones. No hay que estarla configurando, ni hay que estarla reacondicionando. La palabra de Dios es la misma desde que el Padre la dio a su pueblo de Israel hasta estos tiempos. Es la misma palabra. Y el escritor del libro de los Hebreos dice, porque esta es viva y es eficaz y corta como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esta palabra que Dios nos ha dado, hermanos, y que Dios nos ha dejado, entra hasta lo más profundo de tu corazón, hasta lo más profundo de tu espíritu, hasta lo más profundo de tu ser, y termina diciendo, y Él conoce las intenciones del corazón de los hombres. No podemos decir que no sabemos qué hacer. No podemos decir que no sabemos hacia dónde ir. Tenemos su palabra y su palabra nos ilumina. Su palabra nos guía. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerás, porque su palabra, hermanos, es lámpara a tus pies. Y va a ser una lumbrera en tu camino. Qué bueno es escuchar siempre que cuando se presenta un momento difícil en la vida, un momento de prueba, qué bonito es escuchar decir a la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo sé qué es lo que voy a hacer. Voy a escudriñar la palabra de Dios. Y he escuchado testimonios de muchas personas que dicen, Señor, voy a leer tu palabra y quiero que me hables. Quiero que me hables por medio de tu palabra. Quiero que al leer yo estas palabras, tú hables a mi corazón, a mi mente, a mi corazón, y tú me digas qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde tengo que ir. Eso es lo que debemos de hacer. No debemos de decir, es que no sé qué hacer, no sé hacia dónde ir, no sé qué decisión tomar. La decisión que debes de tomar, hermano, es ir a la palabra de nuestro Padre. Si estamos dejando su palabra, si la estamos abandonando, si no estamos permitiendo que esta palabra sea la que nos conduzca y la que nos dirija, entonces no tenemos ningún fundamento efectivo en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú has hecho a un lado la palabra de Dios, no estás fundamentado, hermano, en la roca. Si tú has dejado la palabra de Dios a un lado, entonces tú no tienes un fundamento firme en tu vida como cristiano. Dice la Biblia y nos compara que si no tenemos
ese fundamento que es la palabra de Dios en nuestras vidas, si la hacemos a un lado, entonces somos como un barco sin timón en el mar. Somos como una nube sin agua, llevados de un lado a otro. Y por eso hemos escuchado en los temas de este mes que se relacionan con la palabra de Dios, que andamos escuchando a alguien por allá y creemos todo lo que nos dice. Y prendes la radio y escuchas algo y crees todo lo que dice la radio. Y alguien te dice, es que la salvación no se pierde, y tú lo crees y puedes vivir en pecado y no va a pasar nada. Y tú crees eso porque no tienes la palabra en tus manos. No tienes la palabra en tu mente, en tu corazón. La has dejado a un lado. Por tanto, no tienes un fundamento firme para tener una vida de bendición. ¿Cómo es que Dios, hermanos, le dijo a su pueblo que serían bendecidos? ¿Cómo? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6. Vamos a leerlo. Deuteronomio 6, voy a leer del versículo 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria al Señor. Esta era la instrucción de Dios para su pueblo, para que su pueblo tuviera un fundamento firme, sólido, hermanos, y un crecimiento estable, un crecimiento espiritual, que pudieran llegar a ser la nación a la que habían sido llamados por Dios. Una nación grande, poderosa, cabeza, bendecida, iluminada por la palabra de Dios. El Señor les dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí es el primer lugar donde debe estar la palabra de Dios, en tu corazón, aquí, en lo más dentro de tu ser, en tu corazón. Y sabes que el pueblo de Israel acostumbraba mucho, todavía acostumbran algunas partes religiosas del pueblo de Israel, escribir la palabra en sus hogares, en sus puertas, de repetírsela a sus hijos día y cuando van en el camino, y guardan esta palabra desde hace miles de años y se la transfieren de esta manera así precisa a sus hijos. Y los ponen a leer la palabra, la ley de Moisés, y comienzan a escudriñarla, a aprenderla, inclusive de memoria. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también, darle a nuestras generaciones esa bendición. Date ese gusto, hermano, date esa bendición de ser bendecido por guardar la palabra de Dios en tu corazón, en tu hogar. Cuando vayas caminando por el camino, se las vas a repetir a tus hijos, en tu hogar, estando en tu casa, donde estés, darle a tus hijos esa palabra. Porque a veces las cosas no van bien en casa porque no has dado la palabra a tus hijos, porque no la has puesto en tu hogar, porque no la mencionas para nada en tu hogar. Hay muchos temas en el hogar, pero la palabra de Dios a veces no es tema en el hogar. Les decía al comienzo, a veces es más fácil decir, déjalos que hagan lo que quieran, no los limites. Ese es un error. Tenemos que educar a los hijos en esta palabra de bendición, en la ley de Dios, porque esa es la que nos da la identidad como pueblo de Dios. ¿Cómo puede saber la gente que realmente tú y yo y todos nosotros somos el pueblo de Dios? Porque vivimos su palabra, porque guardamos sus mandamientos en nuestro corazón y los tenemos en nuestros hogares y se los repetimos a nuestros hijos de día, de noche, estando dentro del hogar o estando fuera del hogar. Por eso es lo que nos da identidad, la palabra, hermanos, esa palabra que ilumina. Qué triste sería que en lugar de dar palabras que iluminan, que dan vida, palabras que dan alabanza a Dios, diéramos palabras, hermanos, que destruyen. Eso sería terrible. Sería terrible. Y no hay mucho tiempo para hablar de todo, pero considéralo. ¿Qué estás dando en tu hogar? ¿Palabra? ¿Palabra de Dios? Palabra de bendición, dice el Señor. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y tu vida será una vida fundamentada sobre la roca. Y tendrás una identidad, hermano. No seremos una nube sin agua, ni un barco sin timón. Seremos el pueblo de Dios.
Seremos el pueblo llamado, hermanos, a ser un real sacerdocio. Porque esa palabra la tendrás aquí en tu frente y no como aquellos varones fariseos que se ponían su letrero y decían santidad a Jehová aquí en su frente, pero no la vivían. Era todo lo contrario. Tú vives la palabra y no necesitas ponerte un letrero aquí que diga yo soy cristiano, yo vivo la palabra, no lo necesitas poner aquí. La gente al ver tu vida te va a identificar porque tienes una identidad que te da esa palabra, hermano, esa bendición que Dios te ha dado, esa ley, esos mandamientos. Y extraordinario, mandamientos con promesa. Dios no se queda con nada, Dios bendice en abundancia. 2 caminos. El Salmo 1 representa 2 caminos en esa escritura que nos da. El camino de los justos y el camino del impío. El camino del justo, hermano, es comparado como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y cuyas hojas no caen. Este árbol no solo prospera, sino permanece firme ante las tormentas. Un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, es un árbol firme. Pero el camino del impío es diferente. Es como el tamo que lleva el viento. El tamo, al ser ligero, no sirve de nada. El tamo, al ser hojarasca, se lo lleva el viento. Pero el árbol que da fruto, ese árbol plantado junto a aguas, junto a esos ríos de vida, da fruto y es firme y se sostiene a pesar de las inclemencias del tiempo. Llueva o no llueva, ese árbol estará verde porque está plantado junto a corrientes de agua. Y nótalo en los ríos. Toda la ribera de los ríos está verde. Y así debe estar tu vida, llena de frutos. Estos 2 caminos representan, hermanos, las decisiones diarias que tomamos cada uno de nosotros. ¿Hacia qué camino voy? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Seguir el camino de la vida, el camino de la bienaventuranza? ¿O me voy a ir como el tamo que lleva el viento a donde me lleven? Voy a hacer lo que me digan. A lo mejor hoy creo en una cosa, mañana creo en otra, y después creo en otra, y después, pues, no sé, hasta le rasco la panza a Buda o algo. Voy a creer en todo. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Estos 2 caminos representan esas decisiones, hermanos, que estamos tomando. Cuando nosotros meditamos en la palabra y la guardamos, cuando la meditamos en ella de día y de noche, hermano, cuando guardamos esa palabra en nuestro corazón, estamos haciendo que nuestro árbol tenga unas raíces profundas, unas raíces grandes, fuertes, como esos grandes robles que no se pueden arrebatar de la tierra con facilidad. Y es más, nadie te va a poder arrebatar, porque tú estás fundamentado y cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Tú debes de crecer como ese árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿En qué camino estás, mi hermano? ¿En qué camino estás? Cuando tú tienes la identidad de Dios, entonces comienzas a dar frutos. Cuando la gente comienza a verte y dice, tú eres una persona que realmente eres diferente, no eres como todos, me gusta platicar contigo porque hablas cosas positivas y yo siento que hay algo ahí en ti diferente y la gente llega un momento en el cual te dice, oye, ¿qué onda? Pues ya dime bien o qué, y tú le dices, ¿sabes qué? Es que yo he conocido algo que me ha dado una identidad diferente a lo que era antes, soy cristiano. Wow. ¿Y qué es ser cristiano? Es un cambio de vida, ahora vivo mejor, creo en la palabra que Dios da, medito en ella. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Quería yo comentarles algo. Meditar es esforzar tu mente. Meditar no es solo leerla, es meditarla. Es más, inclusive no solo aprenderla de memoria como hacíamos en las poesías, en los homenajes cuando éramos chicos. Meditar en la palabra es poner a trabajar tu mente, ejercitar tu mente para entenderla con la ayuda del Espíritu Santo. Hacerlo con mucha atención. Pero bueno, comienzas a dar frutos, comienzas a vivir una vida en la cual hay frutos, hermano. Estos frutos comienzan a ser una experiencia nueva en tu vida. Estos frutos, te voy a decir algo, no son solamente temporales, ¿sí? No son solamente temporales, son frutos que se van a quedar para siempre y estos frutos van a dar realmente una transformación completa a tu vida por el poder de Dios en tu vida. Y cuando tú ya comiences a experimentar esos frutos, entonces vas a tener estabilidad.
Vas a tener raíces profundas. Vas a poder decir, estoy firme, estoy realmente siendo tomado por la mano de Dios y ningún viento fuerte o pequeño o una tempestad me va a poder arrebatar de sus manos, porque estoy creciendo y estoy echando raíces profundas y vas a tener estabilidad. Esa identidad que tienes te va a dar estabilidad. Dice Mateo 7:24, voy a leerlo un poquito a prisa. Dice Mateo 7:24 en adelante: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Y dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, sin sentido, que no piensa, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Dos caminos: el camino de la estabilidad, el camino de estar fundamentado en la roca que es Cristo, tú, y no solo tú, tu hogar, no solo tú y tu hogar, tu iglesia, nuestra sociedad fundamentada sobre la roca, o el otro es sobre la arena, la hojarasca, dice aquí. Algo que con cualquier lluvia se desgasta. Te va a dar estabilidad conforme a esta palabra que acabamos de leer. Todos hemos enfrentado momentos difíciles en nuestra vida, mis hermanos, amigos. Todos hemos pasado por situaciones muy complejas. Todos en algún momento hemos sufrido. Hemos sentido tristeza, hemos tenido pérdidas. Hemos perdido familiares que amamos entrañablemente. Tal vez has perdido tu trabajo, has perdido tu empresa, tu negocio. Hemos tenido momentos difíciles en la vida, pero eso no quiere decir que estemos destruidos. Sino que eso quiere decir que en ese crecimiento y con esas raíces profundas, eres un árbol que siempre va a dar fruto. Si Dios te lleva a un cambio en tu vida es por algo, busca el porqué. Pero Dios tiene algo extraordinario para ti, hermano. Dios tiene algo maravilloso para ti. Entonces tenemos que enfrentar los problemas como esa casa que había sido construida firmemente sobre una roca. Un fruto espiritual, hermanos, cuando viene a tu vida te transforma. Te hace diferente. Eso es lo que realmente nos hace diferentes. ¿Qué caso tiene decir que tenemos 5, 10, 15, 20 años, 30 años de ser cristianos o más, pero seguimos siendo los mismos de hace 20 o 30 años? Y no ha habido ni un cambio, y la gente no ha visto ni un cambio en tu vida. La gente no ha visto ningún cambio en tu familia. Pero cuando llega el fruto que produce, hermanos, la palabra de Dios, cuando llega el fruto y comienzas a crecer y das tu fruto y tu hoja no cae, entonces la gente comienza a ver cambios, transformaciones. ¿Qué es transformar? Es cambiar, ser diferente. Gálatas 5, 22 al 24, ya vamos casi en la recta final. Dice así, Gálatas 5, 22 y 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esos son los cambios, mi hermano, mi amigo. Esos son los cambios, no pagar mal por mal, ser pacientes. Hay una palabra aquí de los frutos del Espíritu Santo que cuesta mucho trabajo, todas, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor el gozo no tanto, ¿verdad? Pues eres una persona alegre y te gozas. Es una persona buena y de lo que tienes, pues haces cosas buenas. Pero la mansedumbre es ahí donde muchos mansedumbre. Una persona que vive la mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo de la mansedumbre, ha vencido todo, hermano. Es una persona que puede amar, es una persona que es guiada por el Espíritu Santo, es una persona que tiene paz en su corazón, es una persona paciente, buena, bondadosa, que tiene templanza, y contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre, para mi modo de ver en lo personal, es el punto central de los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo reaccionamos en la actualidad? Cuando vamos manejando en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el hogar. Se oyen cosas terribles. Hijos golpeando a los padres, padres golpeando a los hijos, familiares dándose de balazos, bueno, cosas tremendas. No somos mansedumbres, no somos mansos, no tenemos la mansedumbre en nuestra vida.
Te invito para que leas en tu hogar con calma esta palabra y digas, Señor, yo quiero dar frutos del Espíritu, esos frutos que transforman, porque me quiero deleitar en tu palabra. Mira, anoté algo aquí, lo subrayé, te lo voy a leer así. El justo es como un árbol que da su fruto en su tiempo. Pero fíjate bien lo que quiero darte a entender en este puntito. Tenemos unos minutos más. Dice. Este fruto que tú das y que yo doy, o que estamos dando, este fruto no es solo para nosotros. Este fruto no es solo para tu familia. Este fruto es para quien lo quiera tomar de ti. Árbol que estás plantado junto a corrientes de agua, varón bienaventurado, que das tu fruto a tu tiempo y tu hoja no cae. Ese fruto no es solo para ti, no es solo para tu casa, tu hogar. Tú dices, pues yo ya estoy bien, ya mi casa está bien, también tal vez mi iglesia esté bien, pero ese fruto es para quien lo quiera tomar. ¿Qué quiero decir? Que va a haber factores externos, gente externa, que va a venir y va a querer arrebatar el fruto del amor, de la mansedumbre, vuelvo a decirlo, de la mansedumbre, de la paz en tu corazón, en tu vida, de tu bondad. Y va a tomar ese fruto y va a ser bendecido con ese fruto. Pero a veces hay gente que sabe arrancar un fruto de un árbol. Lo quita con cuidado, lo gira, rompe el vínculo del fruto con el árbol y se lo lleva. Pero hay gente que no sabe cortar un fruto de un árbol. Porque hay gente que lo primero que agarra es un palo y comienza a golpear las hojas, las ramas del árbol para que caigan los frutos. Y esos frutos entonces comienzan a caer. Y tú dices, ves que no es la manera de pedir, es que no es la manera de comportarse, es que no es la manera de tratarme, porque yo estoy siendo bueno, bondadoso, tengo mansedumbre, soy una persona mansa, no es la manera de tratarme. Y te quiero decir que esos palazos también son parte del vivir, son parte de la vida. El que toma tu fruto lo va a tomar de una o de otra manera y él va a ser bendecido. Entonces, mi hermano, termino este punto. No creas que los frutos solo son para ti. El amor que tienes, el gozo, la paciencia, la bondad y todo lo que viene a tu vida, hermanos, porque has guardado la palabra de Dios en tu corazón y meditas en ella de día y de noche, no es solo para tu bendición, es para bendición de muchos más. Amén. Gloria al Señor. Ese fruto espiritual es algo que va a trascender, es algo que te va a servir hoy y te va a servir siempre. Siempre vas a estar lleno de frutos del Espíritu Santo. Cuando permitimos que la palabra gobierne nuestras vidas, la palabra de Dios, cuando permitimos que la palabra del Señor gobierne nuestra vida, entonces somos una fuente, bien, escucha, una fuente de palabras que iluminan. Porque somos conductos de esa palabra, somos conductos de esa bendición. Vas a hablar lo que lees en la palabra. Vas a hablar lo que lo que has leído y lo que te ha enseñado la palabra de Dios. Eso vas a hablar. Y va a fluir. Y eres un conducto de bendición. Y vas a poder orar por una persona y bendecirle. Y vas a poder orar por una persona y decirle, tu vida es llena de amor, tu vida es llena de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. ¿Por qué? Porque tú has vivido eso y eres ese conducto. Lo has llevado a la práctica en tu vida, en tu hogar, con tus hijos, como dice el Señor, dándole palabra a tus hijos, a todos los que están en tu hogar, a tu iglesia donde perteneces. Y quiero terminar, hermano, con esto. Cuando tú tengas ese árbol lleno de frutos, entonces tú vas a ser de ti una persona próspera. A ver, yo quiero que todos digan en este momento, quiero prosperar. Nadie, si yo les dijera, todos digan, no quiero prosperar, no quiero bendiciones, nadie lo diría. Pero si yo digo, digamos todos, queremos prosperar, yo quiero prosperar, todos lo decimos. Pero cuando hablamos de prosperidad, lo primero que viene a nuestra mente es el dinero. La casa, el auto, el trabajo, la empresa, el negocio, el dinero, lo material, lo que se queda. Cuando hablamos de prosperidad, mira, esta persona es muy próspera. ¿Por qué? Porque tiene 4 casas, 2 carros, 5 carros, 10 carros, tiene una empresa, es muy próspero. No, yo hablo en este momento de una prosperidad en lo eterno. Aleluya, en lo eterno, en lo que va a quedarse toda la eternidad.
Y el que invierte en lo eterno, hermanos, es una persona sabia. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua. El que invierte en lo eterno es una persona que ha leído la palabra de Dios, que la ha vivido y que la guarda en su corazón. Dice Mateo 6, y terminamos con esta lectura. Mateo 6, versículo 19. Dice así, hermanos, vamos a leerlo así, el 20 también. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque fíjate bien, mi hermano, mi amigo, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Qué tremendo, hermano. Demos frutos que nos lleven a prosperar en lo eterno. Si solamente quieres prosperar en lo material, nada te vas a llevar cuando mueras, hermano. Nada. Ya lo dijo un hombre de los más ricos del mundo cuando le preguntaron, Señor, ¿qué piensa hacer con su fortuna ahora que usted ya no viva, ya no esté? Nada, no me voy a llevar nada. Solamente les voy a dejar la enseñanza de que trabajen, de que sean personas prósperas, productivas, pero no me voy a llevar nada. Y esa es más que la verdad, no te vas a llevar nada. Haz tesoros en lo eterno, allá sí te los vas a llevar, hermano. La palabra de Dios habla de galardones, habla de hermanos que van a ser galardonados en el reino de los cielos. Hermanos, cuando invirtamos nuestra vida en la palabra de Dios, cuando te apliques en tu vida en la palabra de Dios, estarás sembrando en un terreno eterno. Estarás sembrando para la eternidad. Espero que hayas sido bendecido con esta palabra, hermano. Espero que esto te haya ayudado. Ojalá y de veras deseo con todo mi corazón que tú puedas vivir estas experiencias a las cuales somos llamados por medio de la palabra de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo, por esta palabra. Indudablemente tú eres nuestra luz, tú eres aquel que ilumina nuestro camino y nos lleva, Señor, de crecimiento en crecimiento, como la aurora, hasta poder llegar a la altura del varón perfecto. Queremos llevar fruto y que este fruto, Señor, pueda ayudarnos a invertir en lo eterno, en el reino de los cielos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Que te vaya bien. Es un gusto poder saludar.